Buen día, la presentación de la CIPA 6. Basados en el libro Gerencia de Proyectos de J. Pinto, tercera edición, el capítulo 2.23 y 2.4, en el que habla de la estructura organizacional y las formas de estructura organizacional, se mencionaban los elementos claves de la estructura organizacional, en el que el primero mencionaba la estructura organizacional establece las relaciones formales de comunicación, incluido el número de niveles jerárquicos y el alcance de control para gerentes y supervisores. Este principio de autoridad y jerarquía se fundamenta en la existencia de que en las empresas o proyectos se presentan diferentes niveles de autoridad, ordenados en jerarquía según el grado de responsabilidad y control. Ejemplo a ello podría ser cómo el director de proyectos ejerce la autoridad principal y de él desprenden los jefes de área, ya sean jefes de finanzas, jefes de mercadeo, jefes de producción, jefes de recursos humanos, entre muchos otros, que dependen de la jerarquía del director y a su vez ejercen el mando y control de los empleados en sus respectivas áreas. Otro de los elementos claves que se mencionaba era la estructura organizacional. Identifica la agrupación de las personas en departamentos y de departamentos en la organización. Este principio de departamentalización consiste en la agrupación de tareas y funciones en áreas funcionales, departamentos o divisiones que coordinen las diferentes relaciones de la empresa o del proyecto. Ejemplo de ello sería el departamento de finanzas, el departamento de mercadeo y ventas, departamento de recursos humanos y departamento de producción, entre muchos otros. Por último, el elemento clave de la organización organizacional que se mencionaba en el punto 2.3, habla de la estructura organizacional, incluye el diseño de sistemas para asegurar la comunicación efectiva y la coordinación e integración de esfuerzos entre los departamentos. ¿Esto qué quiere decir? Debe existir un sistema de comunicación en varios sentidos, ya sea descendente de superior a subordinado, horizontal de jefe a jefe o de empleado a empleado, y ascendente de subordinado a superior. Aquí lo que se quiere es que la comunicación sea continua y esté en cada uno de los esfuerzos entre los departamentos del proyecto o de las empresas. Además, se mencionaba en este apartado las formas de estructura organizacional. Allí, los tres tipos de estructura organizacional mm, más representativos están las organizaciones funcionales, organizaciones basadas en proyectos y las organizaciones matriciales. Estos tipos de estructuras se pueden aplicar a la mayoría de las empresas o proyectos y también en organizaciones públicas y sin ánimo de lucro. El primer tipo de organización funcional se utiliza por lo general en empresas que venden y fabrican principalmente productos estándar. La clave es la excelencia técnica y la competitividad en los costos de productos de las empresas, así como la importancia de aportación de cada uno de los componentes funcionales de los productos de la empresa. Las organizaciones basadas en proyectos es utilizada por empresas que trabajan en múltiples proyectos en un momento dado y no elaboran productos estándar. Ejemplos de empresas o proyectos a este tipo de estructura organizacional podría ser los referentes a los de construcción o de la industria de la construcción. Y por último están las organizaciones matriciales, que este tipo de organización es un híbrido entre la estructura organizacional funcional y la organización por proyectos. Es adecuada para empresas que trabajan en múltiples proyectos en un momento dado y para los proyectos que varían en tamaño y complejidad. Por último, se mencionaban las ventajas y desventajas de estas formas de estructuras organizacionales. La primera, que es la estructura funcional, radica en que sus ventajas en que no hay actividades duplicadas, existe una excelencia funcional. Los proyectos se desarrollan dentro de una estructura funcional básica de la organización. Permite el desarrollo de un profundo conocimiento y capital intelectual. Dentro de sus desventajas es que existe un aislamiento, la respuesta es lenta, no se enfoca en el cliente. Los proyectos suelen tomar más tiempo para completarse. En la estructura por proyecto, dentro de las ventajas está en el control de los recursos, capacidad de respuesta a los clientes, asigna autoridad únicamente al jefe de proyectos, conduce una mejor comunicación, promueve una eficaz y rápida forma de tomar decisiones.
Ya dentro de las desventajas está en la ineficiencia en costos y el bajo nivel de transferencia de conocimientos entre proyectos. Por último está la estructura organizacional, que sus ventajas está utilización eficiente de los recursos, experticia funcional a disposición de todos los proyectos, mayor aprendizaje y transferencia de conocimiento, mejor comunicación, enfoque hacia el cliente, adecuado para entornos dinámicos, promueve la coordinación entre las unidades funcionales. Por último están sus desventajas, que se presentan dos líneas de dependencia, jerarquías duales, debido a que este tipo de estructura organizacional es un híbrido entre la estructura organizacional funcional y la estructura organizacional basada en proyectos. Puede ser frustrante para todos los trabajadores atrapados entre las competencias del proyecto y las demandas funcionales. Además, se necesita equilibrar el poder. Por último, se podría decir que las estructuras organizacionales son indispensables al momento de elegir nuestro proyecto con el fin de funcionar sin problemas y alcanzar los objetivos propuestos al escoger una estructura organizacional adecuada. La estrategia a seguir debe buscar una estructura ideal que permita asumir con holgura el resto y el compromiso que exige un plan de acción. La estructura organizacional que se diseñe para asumir las tareas de un proyecto o una empresa que se esté ejecutando tendrá no solo la relevancia en términos de su adecuación para el logro de sus objetivos previstos, sino también por sus repercusiones económicas en las inversiones iniciales y en los costos de operación del proyecto. Esto con el fin de garantizar los resultados de la evaluación que se tengan frente a las bases de proyecciones realistas. Deberán cuantificarse todos los elementos de los costos que origine una estructura organizacional dada o que se esté empleando en un proyecto o una empresa en ese momento.